Primero, presentarme nuevamente. Soy Luis Daniel Cabrel Vargas, pertenezco a una brand dentro de IBM que se llama Analytics. Todo lo que tiene que ver con información, datos, movimiento de datos, calidad de datos, gobierno de datos, Big Data. ¿Sí? Todos estos temas que ahora están llegando bastante en boga a la tecnología, ¿no? Nos estamos moviendo constantemente y uno de los pilares que hacen que se mueva toda la tecnología vienen a ser los datos. ¿Okay? Les dejo mi correo en caso quieran contactarme para alguna pregunta adicional al final, o si no, por ahí luego les paso una tarjeta también para que puedan tener mi contacto. ¿Sí? Hoy día nos trae un tema que es bastante crítico en estos momentos, sobre todo para el Perú. ¿Sí? ¿Y por qué digo sobre todo para el Perú? Por el tema de leyes que están saliendo respecto a la protección de información confidencial, de información sensible. ¿Sí? Tenemos en estos momentos la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, ¿sí? La cual nos indica que debemos proteger los datos no solo a nivel perimetral, no solo a nivel de dónde se guardan los datos, no solo a nivel de cómo yo traslado los datos de un lugar a otro, ¿sí? Sino también nos habla de cómo debo mantener la seguridad de esta información en entornos no productivos. ¿Okay? Hemos escuchado siempre sobre los firewall que tenemos para que los accesos a las bases de datos estén protegidos, accesos no autorizados que no se permite ingresar a nuestras bases de datos, pero siempre nos olvidamos de los entornos de desarrollo. ¿Qué sucede con nuestros entornos de desarrollo? Normalmente, a ver, ¿cuántos de ustedes utilizan o contratan a proveedores de terceros, ¿sí? Para hacer desarrollos para la organización? La gran mayoría. Entonces, debemos también proteger estos entornos no productivos. ¿Okay? Les hablaba del tema de Big Data, gran concentración de información obtenida de redes sociales, obtenida de sensores, obtenida de videos, información que también dentro de todo este universo de Big Data llega también información sensible. ¿Cómo la podemos enmascarar? ¿Cómo la podemos proteger? Se viene el tema de la nube. Últimamente escuchamos todo lo que es cloud. Empezó el tema con Amazon, empezó el tema Microsoft, IBM, todos tenemos conceptos en la nube. ¿Sí? Entonces, ¿cómo protegemos los datos que están en la nube? ¿Cómo llevo esa información hacia la nube? ¿Cómo estará arriba protegida esa información? ¿Okay? Entonces, el tema es bastante importante porque nos va a permitir conocer qué debemos hacer para poder enmascarar esta información. ¿Sí? Vamos a hacer la presentación bastante interactiva. ¿Sí? Quiero que ustedes me vayan ayudando. Primero identificando, por ejemplo, cuál es la aplicación más grande que tienen en la empresa. ¿Sí? Imagínense cuál es la... Hay bastantes acá de empresas, como para ir preguntando a todos, pero quiero que se imaginen cuál es su aplicación más grande. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en el caso de las universidades puede ser el sistema de matrícula, en el caso de bancos, el core comercial. ¿Sí? Imagínense esa aplicación más grande que tienen en la empresa. Ahora, ¿qué tamaño tiene esa base de datos que ustedes se han imaginado? Algunos consideran terabytes, ¿sí? Hay varios con terabytes, ¿sí? Gigabytes entre 500 y 1 tera, ¿sí? Grandes bases de datos, ¿no? Para el core. ¿Cuántos ambientes replicados existen dentro de su organización? Tienen producción, tienen QA, tienen testing, hay algunos que tienen QA y testing, 2, ¿sí? Otros que pueden tener, por ejemplo, también bases de datos de entrenamiento, por ahí algunos, ¿no? ¿Sí? Okay. Una siguiente pregunta, a ver, esos ambientes que ustedes tienen, QA, entrenamiento, desarrollo, testing, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿Tienen la misma capacidad, el mismo tamaño que la base de datos que se imaginaron al inicio, la base de datos core? ¿No? ¿La mitad? ¿Un poquito más? ¿Sí? Sí, imagínense si tienen 1 terabyte. Estamos hablando que la base de datos de desarrollo debe tener 800 gigas, 900 gigas, 700. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con las organizaciones? Primero, que las organizaciones necesitamos ahorrar costos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con
cuando tenemos estos tipos de entornos de 1 terabyte, de 2 terabytes y queremos sacar replicaciones, queremos sacar entornos de desarrollo, entornos de QA, entornos de testing. Primero que tenemos costos elevados para el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener costos elevados para el desarrollo de nuevos proyectos? Porque en algún momento nosotros vamos a solicitar, están desarrollando una nueva aplicación y se van al DBA y le dicen necesito una base de datos para hacer mis pruebas. ¿Sí? ¿Cuánto se toma un DBA en hacer una base de datos no productiva? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Sí? Ahora, para las pruebas, lo que les voy a decir es verdad, me ha sucedido. Para las pruebas agarran y dicen, ya mira, necesito para esta aplicación que tiene que ver con clientes, con mis productos y con las ventas, necesito un entorno no productivo. Van al DBA y el DBA, uy, cliente está por un lado, está en un Oracle, productos está en un SQL Server y las ventas están en un DB2. Mejor mezclo las tres y se las doy tal como está, el terabyte completo. Los he visto. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? No puedo correlacionar o mantener la integridad referencial entre 3 marcas distintas, entre bases de datos totalmente distintas. Si llevo la mitad del Oracle y llevo el completo del DB2, de repente por ahí se pierde la integridad y cuando hagan las pruebas no va a funcionar. ¿Sabes? ¿Qué sucede? Que les va a tomar al DBA mucho mayor tiempo para poder generar esa base de datos, lo que al final va a recaer en que va a ser un proceso largo para el proyecto y va a terminar en mayores costos para el proyecto. ¿No? Vamos a tener desarrolladores que están sentados esperando a que esa base de datos se termine de completar para poder recién iniciar el proyecto. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Uso desmedido de almacenamiento. 1 terabyte, como no pude hacer las relaciones, oye, te doy mejor el terabyte y ya, ¿sabes qué? Me olvido de ti, haz lo que quieras. ¿Sí? Ya tienes toda la información, ya no me pidas nada más, porque el DBA tiene en realidad otras cosas que hacer también. ¿No es cierto? No es función del DBA de repente crear los entornos no productivos. El DBA tiene que estar administrando, tiene que estar monitoreando las bases de datos, que todo esté bien, los parches, los índices, etc. ¿No? Entonces lo más fácil es, te entrego toda la información. Estamos haciendo el uso desmedido de almacenamiento, generando más costos porque vamos a necesitar que comprar nuevo hardware para sostener esos entornos no productivos. ¿No? Los defectos son encontrados muy tarde durante el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato, bueno, van a existir muchas versiones sobre el ciclo de vida del desarrollo del software, el ciclo de vida del dato. ¿Sí? Imaginemos que esta es una de ellas. Vamos a pasar por planeamiento, análisis, diseño, desarrollo. Hay una parte de integración y testing, implementación y bueno, al final el mantenimiento. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo inicio a generar una base de datos, no sé, el requerimiento nuevamente, productos, los clientes y las ventas, ¿sí? Yo genero esa base de datos. La base de datos va a pasar por distintas fases. Y mientras la fase sea mucho más cerca hacia el final, va a ser mucho más costoso que el desarrollador, cuando el desarrollador venga y me dice, ¿sabes qué? Esta data no me funciona. ¿Y por qué no te funciona? Porque, por ejemplo, a ver, tenemos a alguien de Sunat acá. ¿Sí? Por ejemplo, el número de RUC. El número de RUC, yo puedo decir, mira, tengo el número de RUC de 11 dígitos, ¿cierto? Y para hacer mis pruebas, lógicamente tengo que darte la enmascarada. No te puedo dar el número real porque vas a poder identificar al contribuyente. ¿Sí? Te la voy a dar enmascarada. ¿Cómo enmascaro? Si yo estoy en la fase de planeamiento, de análisis, ¿cómo enmascaro ese número de RUC? A mí la primera opción se me ocurre, bueno, lo chocolateo, los 4 números, los últimos los paso adelante, los últimos 6 los divido, los multiplico, no sé. Y genero un número que yo considero que es enmascarado. Cuando el señor inicia las pruebas y llega integración y testing, a este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con ese número? Y que está haciendo pruebas, por ejemplo, con el número de RUC. Si esa aplicación, imagínense que lo primero que hace es validar si ese número de RUC es válido o no. El número de RUC de 11 dígitos no es un número aleatorio, es un número que se forma en base a un algoritmo que es el módulo 11. ¿Sí? El módulo 11 tiene por detrás un algoritmo que agarra y, por ejemplo, los 2 primeros dígitos que son el identificador del cliente y el último dígito que es cuando usted paga los impuestos. ¿Sí? Pero esos números se forman en base a los números del medio.
se suman, se restan, se hace una división y se obtiene el resto se divide, si cae en 1 le pones 9, si cae en 2 le pones 11, etc. Tiene una lógica. Entonces, si yo ya estoy en esta parte de todo mi ciclo de vida de desarrollo y recién ahí me doy cuenta, oye, este número de Rook, todos los números de Rook que me hacen enmascarado me salen que son falsos, que no son válidos. No me sirve para mi prueba. ¿Sí? Porque la prueba se va error, 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 error. ¿Sí? Entonces necesitamos algo que me permita, si bien enmascarar esos datos, es decir, el enmascaramiento consiste en tener datos que me sirvan para hacer pruebas pero que no sean válidos. ¿Sí? Entonces yo necesito agarrar ese algoritmo y que ese algoritmo me permita hacer un enmascaramiento de datos. ¿Sí? Para que cuando el desarrollador haga sus pruebas, oye, sí, este es un número de Rook válido. ¿A quién le pertenece? No tiene valor, porque lo he generado en base a un enmascaramiento de datos, con lógica propia. ¿Sí? Entonces, y esos efectos, cuando yo me doy cuenta al final de todo el proceso de desarrollo, ese ciclo de vida, nuevamente es costoso, porque voy a tener que hacer un reproceso. Oye, DBA, esto no me funciona, esto no es así. Paralicemos la producción del desarrollo de software, ¿sí? Hasta que nos entreguen la data como la necesito. ¿Sí? Nuevamente el tema de incremento de costo. ¿Tienen alguna consulta en esta primera parte? Okay. Sigamos entonces. Nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque este número, estos 4 primeros dígitos, es el identificador de la tarjeta, del tipo de tarjeta, en este caso Visa. Entonces, si yo voy a enmascarar, no debo tocar esto. Toca lo demás. Algo similar al root. ¿Sí? Entonces, el enmascaramiento debería ser de esa forma. Entonces, dejo estos 4 dígitos y los demás los enmascaro. Y esa lógica se programa. En este caso, en Visa, la lógica ya viene como una regla dentro de la solución. En el caso de Rook es algo personalizado, en este caso del país. ¿Sí? Yo hice esa prueba con el equipo de seguridad de SUNAT y tuve que crearlo así porque la herramienta te da la posibilidad de que, si bien tú tienes algoritmos o lógicas que ya vienen con la solución, tú también puedes meter mano y crear tu propio algoritmo en base a los requerimientos que tiene tu organización. ¿Sí? Entonces, poder en este caso enmascarar de esta forma la información. ¿No? ¿Cuáles son los requerimientos acá? Proteger los datos confidenciales, enmascarar datos en aplicaciones y reportes, aplicar técnicas de enmascaramiento, soporte con cumplimientos y regulaciones, ¿no? Okay. ¿Tienen alguna pregunta en este punto? En este otro punto yo hago las preguntas. Mejores prácticas de Test Data Management. ¿Sí? Justo acá nuestros amigos de Nexi nos han traído unos regalitos. Entonces vamos a ir haciendo preguntas y las mejores respuestas le damos un obsequio. ¿Sí? Tenemos bancos de memoria y soportes para celulares. Mejores prácticas de Test Data Management. En un proceso, todos hemos visto procesos de creación de entornos no productivos. ¿Sí? ¿Cuál creen que debe ser el primer paso, ¿sí?, en un adecuado proceso de Test Data Management? No tener data productiva en ambientes no productivos. Ok, bien, vendría a ser todo el proceso, pero dentro de toda esa solución de llevar los datos desde este punto de producción a no productivo, ¿qué es lo que primero deberías hacer? ¿Qué es lo que crees que hace primero un DBA? ¿O qué es lo que... Copia. Identificar los datos sensibles, que vendría a ser el descubrimiento. ¿Sí? El descubrimiento tiene que ver con identificar justamente los datos sensibles, los datos ocultos. Va a sonar mal, pero yo les aseguro que de todos los que estamos acá, inclusive me uno al grupo, no sabemos dónde se encuentran los datos sensibles en nuestra organización. Sabemos cuáles son, pero no sabemos exactamente dónde están. ¿No es cierto? En SUNAT puede ser el número de RUC, pero sabemos exactamente en qué base de datos. ¿Cuántas bases de datos tiene SUNAT? Cientos. ¿Cuántas bases de datos tienen sus organizaciones? ¿Cuántas tablas tienen? ¿Sí?
Sabemos que el DNI debemos enmascararlo, sabemos que el número de tarjeta, que los nombres y los apellidos debemos enmascarar. ¿Por dónde se encuentran? ¿Cierto? Entonces el primer paso debe ser identificar esos datos sensibles ocultos. Por más que nuevamente se encuentren en diferentes bases de datos, de diferentes marcas, ¿sí? La solución debe poder ayudarme a meter a diferentes marcas de bases de datos y poder decir, acá tienes DNI, en esta otra también tienes DNI, en esta tabla, en esta base de datos, y en esta otra también la tienes acá, acá, acá. Cosa que cuando yo las vaya a enmascarar, a las tres donde haya encontrado, enmascáralo con el mismo valor. Pero quiere decir que hay un paso previo para poder darle un input a la herramienta y que pueda identificar esos campos. En el caso que la organización, dentro de la organización, tú no conozcas dónde se encuentran tus datos sensibles, haces este paso. Si tú tienes un diccionario de datos que te dice, sí, mira, los datos DNI los encuentras acá, este es el modelo relacional, vas con la herramienta directo, te conectas y lo enmascaras donde las encuentras, ¿sí? Pero existen organizaciones que tienen diferentes bases de datos que es muy complejo saber dónde se encuentra y cómo se relaciona, ¿sí? Entonces ahí necesitamos un primer proceso de descubrimiento, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo paso? Ya sé dónde están mis datos, ya sé que están en el DB2, en la tabla cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que hago ahora? Extraerlo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a extraerlo. Vamos a extraerlo, pero ya no vamos a hacerlo de la manera como lo hacíamos anteriormente. Tengo un terabyte en producción y le voy a dar, no sé, el mismo terabyte, o le voy a dar 900 para que la integridad referencial no se pierda y no tenga el problema. Vamos a sacar un subconjunto de datos. La solución debe permitir que ese subconjunto de datos mantenga la relación, así cuando hagas pruebas no salga error de integridad de información. Esto, o sea, no es un hardware que te diga, oye, necesitas 6 cores, 8 cores, no, porque el señor lo único que hace es extrae y pasa la información enmascarada, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Sí? El señor, a la hora que hace un subset, tú ya hiciste el discovery, identificaste tus tablas, ¿sí? A la hora que hace un subset, el señor trae la información y lo guarda en un archivo binario propio de la solución. Si estamos hablando acá de 1 terabyte, esto debe ser pues 300 gigas, ¿sí? Tiene un rate de compresión bastante alto y es archivo binario, unos y ceros, ¿sí? Está almacenado acá. ¿Para qué? Para que cuando alguien te pida entornos no productivos, o sea, no tengo que venirme al productivo, ¿sí? No voy a golpear tu core, tu transaccional, que el trabajo del transaccional es el día a día, ¿sí? No tengo por qué estar golpeándolo con, oye, mira, me pidió una conexión de test, otra conexión de training, otra conexión de desarrollo. No. ¿A dónde lo golpeo? Golpeo acá a este señor. Este servidor, ¿sí? Es el que se encarga de las políticas, por ejemplo, de los roles, es el que tiene las reglas de enmascaramiento, es el que tiene el mapeo de datos, es el que tiene el gobierno de datos a un costado para poder hacer drag and drop, ¿sí? Este señor. Y este señor es el que permite la inserción también en los distintos entornos no productivos. Yo defino cada cuánto quiero que vaya a refrescar. Correcto. Tú defines acá. Y lo que hace este señor con el servidor de producción es el query más simple y menos costoso. ¿Qué es él? ¿Qué es él? No voy a escuchar esto. ¿Ah? ¿Cuál es el query menos costoso que existe en una base de datos? Alguien que no haya participado. ¿Cuál es el query menos costoso que le puede para una base de datos transaccional, por ejemplo? Si yo hago un insert, ¿es costoso? ¿Cuál es más costoso, el insert, el day o el select? ¿Y el menos costoso? ¿Quién dijo select? O sea, el señor lo único que va a hacer es leer. O sea, hace el select y tú lo trae listo, con los filtros lógicamente del subset, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando una estructura de una base de datos es modificada? Ya. ¿Cómo se refresca o cómo...? Si tú modificas una tabla, Sí. ¿sí? Lo que tienes que hacer es acá en tu entorno de Optim abrir ese proceso. Acuérdate que tienes proceso por cada uno de los mapeos, ¿sí? Refrescar el modelo que existe ahí y va a traerte la columna que te está faltando.
Si se agregó una tabla, vas a tener que agregarla manualmente porque este señor no la va a ver, ¿sí? A menos que esté referenciada, el señor tiene un botón que tú le dices agregar todas las tablas referenciadas. Va a jalar todas las que tengan llaves primarias con llave foránea.